Hola jóvenes, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, ya casi estamos completos. Faltan dos de sus compañeros. Pero bueno, vamos a empezar y ya ellos que se reúnan en cuanto lleguen. Bien. Vamos a continuar con lo que son los conceptos básicos y el marco legal de las instalaciones eléctricas. Vamos a aprovechar también para hablar de la carga eléctrica y la demanda. Son dos conceptos importantísimos que debemos tener presentes a la hora de hacer nuestros proyectos y sobre todo a la hora de contratar con Comisión Federal de Electricidad, pues la acometida correspondiente, ya sea en baja tensión, una fase, dos fases, tres fases, o a lo mejor por la demanda necesitamos solicitarle a Comisión Federal que nos alimente en media tensión, aunque tengamos necesidad de comprar un transformador, ya sea instalarlo en el poste o un transformador para instalarlo tipo pedestal a la entrada de nuestra residencia o de nuestro negocio, nuestro taller, que aunque no es mucha la carga, aunque es menor de 100 kilowatts y mayor de 25 kilowatts de demanda, la Comisión Federal de Electricidad ya no desea estar suministrando cargas grandes arriba de 25 kilowatts en baja tensión. Ya mejor suministra en media tensión. Y recuerden que en media tensión, en la zona centro de la República Mexicana tenemos 23,000 volts. Aquí en la Ciudad de México tenemos en las líneas que ven en los postes, en los tres cables de aluminio, ven que tenemos ahí 23,000 volts. La zona central, recuerden que la zona central de la República Mexicana está, las redes de distribución están en 23,000 volts. Sin embargo, en los estados están en 13,800 volts. Esto se los platico porque si ustedes van a hacer un proyecto en Morelia, en Querétaro, en cualquier estado de la República que no sea la zona centro, la zona central, pues van a partir la alimentación en 13,800 volts. Pero si lo van a hacer en la zona central, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, parte de lo que es el Estado de Puebla, Hidalgo, la distribución que se tiene es en 23,000 volts. Entonces van a tener que partir en su diagrama unifilar, que es el primer documento que van a hacer, con 23,000 volts. Es muy importante ubicarse dónde va a estar el proyecto. No es lo mismo hacer una Coca-Cola acá en el Estado de México que hacerla en Villahermosa, Tabasco. ¿Por qué? Porque la alimentación eléctrica va a ser diferente. La acometida, el compromiso que se va a tener con Comisión Federal es diferente. Y lógicamente los equipos que vayamos a comprar en la acometida pues son para otras tensiones, son diferentes tensiones. Y es importante que estemos bien ubicados. ¿Dónde va a estar nuestro proyecto? Y esto que les platico, así muy rápidamente, aplica para muchas cosas. Por ejemplo, para el cálculo de la red de tierras. Recuerden
Recuerden que la red de tierras, uno de sus datos es la resistividad del terreno. Y la resistividad del terreno pues cambia de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí en México tenemos diferentes. Tu micrófono, compañero. Si son tan amables, prendan sus pantallas, pero los micrófonos deshabilítenlos para que no nos entren ruidos de otras partes. En su momento abrimos los micrófonos. Por favor. Entonces les decía yo que el terreno en la Ciudad de México es diferente. Fíjense, estamos en la misma Ciudad de México, pero por la universidad es un tipo de terreno. Acá por Texcoco es otro tipo de terreno. Acá por la escuela, por el Poli, acá en Zacatenco es otro tipo de terreno. Por Atizapán de Zaragoza es otro tipo de terreno. Tiene diferentes valores de resistividad. Luego entonces el cálculo de la red de tierras es diferente. Bueno, así como estamos haciendo esta observación, hay que hacerlo de acuerdo a, bueno, cómo está distribuida la Comisión Federal de Electricidad, qué líneas, qué distribución tiene, qué voltajes, porque al final de cuentas nos vamos a conectar a ellos. Entonces no tiene caso hacer un diagrama unifilar o un diseño eléctrico si no tomamos en consideración las características del suministrador. En este caso, el suministrador pues es Comisión Federal de Electricidad y no tenemos otro. O contratamos con ellos o no tenemos otra forma, otro suministrador. Por ley, ¿verdad? La ley de servicio público establece que solamente la Comisión Federal de Electricidad tiene pues el compromiso de generar, de transmitir la energía, de distribuirla y de comercializarla. Sin embargo, ha habido algunos adendums a la ley, precisamente lo que se está manejando ahorita, ¿no? Actualmente, lo de la reforma eléctrica, es poner en orden, porque se han metido adendums, se han metido compromisos, se han metido convenios, que esa ley la han estado manipulando un poco, de tal suerte de que pues no solamente la Comisión Federal de Electricidad está generando, sino también hay generación independiente, le llaman. Han hecho varias enmiendas a la ley sin romper lo importante, ¿verdad? Y le han dado permiso de alguna manera a la iniciativa privada de participar en la generación y en la distribución y en la transmisión de energía eléctrica. Profesor. Pero ha habido problemas, no se respetan, y por eso es la ley, esta reforma está en juego que la acaban de aprobar. Lo que trata es que se ponga en orden, ¿no? Que se ponga en orden esto de los compromisos que tienen los generadores independientes. No los van a correr ni los van a quitar, sino simplemente que encajen dentro de un contexto nacional. ¿Sí? La Comisión Federal de Electricidad pues es una entidad federativa, ¿no? Es para toda la nación. Entonces ha habido cosas que están saliéndose de control y lo que se pretende con esta ley es poner en orden. Y esto, más que la parte eléctrica, es la parte operativa, la parte comercial. En la parte eléctrica hay un tema muy importante que habla sobre la calidad de la energía eléctrica. Y aquí sí entran todos los parejos, tanto la Comisión Federal de Electricidad como los que son
los independientes, ¿no? que queden ya ubicados dentro del contexto de los requisitos de la Comisión Federal de Electricidad, como son, pues, el factor de potencia. El factor de potencia sea adecuado. Ahora ya es el 95% el factor de potencia mínimo para no estar sujeto a penalizaciones, por un lado, y por otro lado para que el sistema trabaje en forma eficiente. Luego vamos a platicar en uno de los temas que tenemos por ahí sobre factor de potencia. Otro de los casos es la regulación de voltaje. Que las variaciones de voltaje queden dentro de un rango tal que no provoquen sobrecorrientes o sobretensiones en los usuarios a tal grado de que tengan que salir o sobreprotegerse. Y también los mismos usuarios controlen sobre todo sus armónicas. Acuérdense de las famosas ondas armónicas que se generan cuando tenemos cargas no lineales electrónicas que deforman, distorsionan la onda senoidal convencional y encajan en ella una serie de ondas de otras frecuencias. Eso produce calentamientos, produce pérdidas, produce caídas de tensión y pues lógicamente tiene que ver con la calidad de la energía. Entonces, esos son aspectos técnicos que sí están en un título que le pusieron ahí como código de red que hay que cumplir. Bueno, técnicamente a nosotros sí nos pega como ingenieros porque pues, tenemos que ver el aspecto de no afectar el sistema con armónicas, con caídas de tensión indeseables, con sobretensiones provocadas por nosotros como usuarios, y poner todo lo que sea necesario para acondicionar la alimentación eléctrica, la cometida que vamos a recibir con la carga nuestra, a efecto de no provocar perturbaciones, porque al provocar perturbaciones, aparte de que hacemos el sistema ineficiente, le provocamos problemas a los vecinos, a otras industrias, a otros talleres, a otras zonas urbanas, etcétera, ¿no? Entonces, se está trabajando con esto de la reforma eléctrica, pero en la parte técnica, pues no nos pega porque pues eso ya lo sabemos, que tenemos que tener filtros para las armónicas, tenemos que tener regulación de voltaje, tenemos que tener adecuadamente seleccionadas las protecciones, la coordinación de protecciones, que aunque no es el tema en este semestre, vamos a empezarlo porque en el próximo semestre van a verlo de una manera más a detalle. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que esto que estamos platicando, estas tres pláticas que vemos, son conceptos básicos, no los debemos perder de vista. No debemos agarrar el lápiz y empezar a calcular y a calcular y a calcular sin haber razonado bien, con el tiempo suficiente, sobre la planeación. Recuerden lo que les dije, en la planeación, teniendo ya la planeación bien definida, ya tenemos un 50% de avance de nuestro proyecto, porque es mucho, muy importante, aunque no hemos hecho ninguna raya, no hemos hecho ningún cálculo, pues ya tenemos planeado, ya tenemos definida la relación de normas que vamos a utilizar, estándares, especificaciones, prácticas de ingeniería, tanto nacionales como internacionales, porque no todo lo tenemos aquí en México. Recuerden que nosotros somos un país que no somos autosuficientes. Muchas cosas las tenemos que comprar al extranjero. Y las tenemos que comprar al extranjero porque no las fabricamos en México.
Luego entonces vamos a tener que comprar muchas cosas al extranjero, como lo hemos hecho, y tenemos que comprarlos de acuerdo a sus normas y checar que sus normas o las nuestras sean afines, o sean que se adapten de tal manera de que no se afecte una norma con otra. Si nosotros tenemos que comprar un generador eléctrico de 30 megawatts para 23.000 volts, podemos hacer referencia a algunas de nuestras normas, pero no tenemos, como no generamos, como no compramos, como no fabricamos ese tipo de generadores, pues no tenemos normas al respecto. Entonces tenemos que hacer referencia a las normas extranjeras. Pues no basta con la norma NOM 001. Hay muchísimas normas, tanto mexicanas como extranjeras, que para nuestro trabajo tenemos que tomar en cuenta. Sobre todo cuando ya estamos hablando de media y alta tensión. En baja tensión, pues todavía podemos decir que fabricamos casi todo, ¿no? Pero ya en media tensión para arriba, hasta 400 kV, que son los más altos voltajes que manejamos, tenemos necesidad de hacer uso de normas extranjeras. Pero les voy a proporcionar algo de información al respecto, como para que vayan practicando, vayan adaptándose a la necesidad de utilizar normas, principalmente del origen de los equipos que estemos comprando. Japoneses, alemanes, franceses, italianos, suizos. Aquí tenemos de todo. Tenemos Mitsubishi, tenemos Siemens, ABB, tenemos de muchas marcas equipos que vienen pues hechos de acuerdo a las normas del país de origen. Pero bueno, yo le veo ventajas al hecho de que tengamos esa necesidad. Fíjense, yo recuerdo unos amigos alemanes, comentando sobre la calidad de los ingenieros mexicanos con respecto a los ingenieros alemanes. Me dijeron, y no era broma, que ellos admiran a los mexicanos. Nos admiran, dice, porque somos muy ingeniosos. Realmente la palabra ingeniero nos cae como anillo al dedo, porque somos muy ingeniosos. ¿Y por qué somos ingeniosos? Porque tenemos la necesidad de serlo. Como no fabricamos todo y nos quedamos con muchos equipos que vienen de otros países, y pues tenemos que operarlos, mantenerlos trabajando, tenemos que hacer modificaciones, adaptaciones, pues nos vemos necesidad de ver las normas de fabricación de ellos, sus planos, sus características, todos sus detalles para el mantenimiento, para la rehabilitación. Tenemos que echarle mucho coco, ¿verdad? Tenemos que usar el ingenio. Los mexicanos somos muy ingeniosos por necesidad y lo hemos demostrado de que sí lo somos y nos admiran. La diferencia con un ingeniero extranjero, por ejemplo, un alemán, es que ellos se especializan mucho en un equipo. Como ellos fabrican todo, por ejemplo, ellos fabrican todo lo que se necesita en una planta hidroeléctrica, los generadores, las turbinas de gas, turbinas de vapor, turbinas hidráulicas, compuertas, tuberías de presión, la instrumentación, sistemas de control avanzado y distribuido. Generan todo. Entonces, pues, la gente de ahí, los ingenieros, se dedican a un área específica y se especializan, se vuelven expertos en esa área. Y nosotros no, nosotros como tenemos que hacerle a todo, pues somos muy todólogos y tenemos que usar nuestro ingenio. Los japoneses también nos tienen mucho respeto al respecto, ¿verdad?
Dicen los mexicanos de veras son ingeniosos, es más, ellos ven algo que hicimos, una adaptación, una pieza mecánica que adaptamos, y lo copian, le toman fotografías, le toman video, lo escanean, ¿no? Así como hacen ellos, le dan una escaneada a las cosas y luego ya después se las llevan y las mejoran, les ponen una ingeniería, hacen ingeniería, la aplican y ya sale el esquema pues ya optimizado, ¿no? Lo copian y lo mejoran, lo optimizan. Eso es bueno. No es malo copiar, pero sí es conveniente optimizar. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y le ponemos más soldadura, le ponemos otro material más resistente, le ponemos más grueso de la lámina, pero no está optimizado, ¿verdad? Hay que optimizarlos para que la soldadura sea la adecuada, la cantidad adecuada, el espesor sea el adecuado, etcétera, que sea óptimo para la aplicación, haciendo que los costos sean los adecuados, ¿no? Y que la durabilidad, el tiempo de vida del que se está haciendo, pues sea lo esperado o para lo que fue diseñado. No es malo copiar, sino hay que hacer la ingeniería. Y entonces ya haciendo la ingeniería, pues se pueden patentarlo, ¿no? Nadie les va a decir nada. El problema es que quieran patentar algo que ya está patentado. Caerían en los derechos. Vamos, como si fuera un libro, los derechos de autor. ¿Verdad? Un proceso que ya está patentado, ustedes lo copian, lo usan sin tener el permiso del autor, pues están infringiendo, están cayendo en un delito. Y lo peor es que lo intenten ustedes patentar algo que ya está patentado. Entonces, son cuestiones legales, marcos legales que debemos cumplir. Aquí en la escuela nos piden que cuando hagamos nuestro trabajo de tesis, hagamos referencia a todas las normas y a todos los libros, con todos los autores, a fin de no caer en el delito de estar infringiendo los derechos de autor. Bueno, pero aquí, nosotros, para hacer instalación eléctrica, vamos a usar las normas y las vamos a usar para cumplir con esas normas, porque de lo contrario, nuestro proyecto no es autorizado. La norma NOM 001 es básica, pero no es un documento para diseñar, sino es un documento para cumplir con las expectativas a lo que se refiere a la seguridad de las instalaciones de las personas. Para cumplir. Pero una vez que cumplamos con eso y que la unidad verificadora haya checado nuestros planos, nuestros cálculos y nos las haya aprobado, y con esta aprobación Comisión Federal de Electricidad diga, pues adelante ingeniero, ya puede ser haciendo el trámite para la contratación de energía eléctrica. Ya han aprobado estos planos, ya vimos que no hay problema con la factibilidad, si tenemos capacidad para suministrar la energía que requieres en la zona donde está ubicado el predio de donde estás haciendo tu proyecto, en la ciudad que tú me estás diciendo, en las calles que me estás diciendo, en el número, ¿verdad? En la colonia, en la población, en el municipio. Muy importante definir muy bien las coordenadas de dónde está ubicado el proyecto. ¿Para qué? Para que Comisión Federal, una vez que le pidamos la energía eléctrica, se ubique también ellos y digan, a ver, déjame checar mis planos, déjame preguntar al encargado de la parte eléctrica en tal municipio, en Jojotlán, Oaxaca, por ejemplo, porque pues no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Cada estado dividido. Oaxaca es uno de los estados que tiene más municipios y cada municipio tiene pues su encargado.
pues hay que preguntarle primero a él si no hay problemas en poner una nueva tortillería o poner un tallercito mecánico, una tienda de abarrotes o bien tu casa, o una escuelita, una clínica, hospital, ver si tenemos capacidad en las líneas, si ahí cerca, a una cuadra o ahí sobre la banqueta está pasando una alimentación con la capacidad adecuada para suministrar. Él toma nota y dice, no hay problema, para esos 5 kilowatts que necesitas, sí tenemos aquí en la línea, no hay inconveniente, te contesto, no hay inconveniente. Lo único que te voy a pedir es que si ya no hay inconveniente, pues te aceleres en hacer la contratación para que te asegures de que esa línea, esa carga, ya es para ti y no se lo vamos a dar a nadie más, porque tú ya tienes, como quien dice, apartado esa cantidad de kilowatts. Fíjense, eso es muy importante que nosotros como ingenieros electricistas lo veamos, y como ven, todavía no hacemos el proyecto, pero estamos pidiendo la aprobación, la factibilidad por parte del suministrador. El suministrador nos va a pedir las cargas, pero pues nos van a pedir una lista, ¿no? Una lista de cargas y nos dice, bueno, ¿cuál va a ser tu carga instalada? No, pues van a ser 10 kilowatts. Ah, perfecto. ¿Y cuál va a ser tu demanda? ¿Cuál es la diferencia entre la carga instalada y la demanda? La carga instalada es todo, sumando contactos, lámparas, sumando todos los motorcitos que pueda haber, las cargas, capacitores, si es que hay, resistencias, calefactoras, soldadoras, etc. Esas son la lista de cargas. Y suman 10 kilowatts. Pero no todo va a trabajar al mismo tiempo, ni a toda su capacidad. Entonces, de esos 10 kilowatts a lo mejor 4 son los que voy a usar máximo en un momento dado. Nunca voy a usar los 10 al mismo tiempo. Máximo voy a usar 4. Entonces, ¿qué sucede? 4 con respecto a 10, pues es el 40%, ¿verdad? Esto quiere decir que el factor de demanda es del 40%. Entonces yo le voy a decir a la Comisión Federal, tengo 10 kilowatts de carga, pero tengo un factor de demanda del 40%, entonces la demanda máxima que voy a tener, ¿verdad?, van a ser de 4 kilowatts. Y sobre esos 4 kilowatts, la Comisión Federal de Electricidad hace la computación, no sobre 10. ¿Por qué es conveniente esto? Estamos hablando de una cosa muy sencilla, pero cuando hablamos ya de una industria grande, en donde estamos hablando de 1000, 2000 kilowatts, si no hacemos estas cuentas, pues corremos el riesgo de comprar o solicitarle a la Comisión Federal que nos dé el 100%. Nunca lo vamos a usar, pero sí vamos a pagar por esa contratación del 100%, y la cual nunca la vamos a utilizar al 100%. Vamos a hacer nuestros ejemplos, porque los factores de demanda pues varían de una vivienda, de un edificio, con muchas viviendas, con muchos departamentos, de un taller mecánico, son diferentes a las de una tienda de abarrotes, a la de una tortillería, un taller mecánico, una escuela, son diferentes. Entonces tenemos que hacer un análisis de las cargas para definir cuál va a ser la demanda máxima que vamos a contratar. Y en base a esa demanda máxima tenemos que ver la cuestión del diseño. No conviene diseñar en base a la carga total conectada, puesto que nunca la vamos a utilizar al mismo tiempo. Son conceptos, ¿sí? Todo esto es conceptos básicos, y estamos hablando del marco legal que viene siendo pues el hacer uso de las normas que son obligatorias
las normas para baja tensión, para media, para alta tensión, también la definición de carga y demanda, y por hecho también, pues definir cuáles son las líneas del suministrador, qué es lo que proporciona, porque yo en mis planos voy a tener que indicar desde la cometida, si va a ser en baja tensión, bueno, qué voltaje tiene Comisión Federal, qué voltajes. Si yo le pongo un voltaje que es válido, porque es baja tensión, vamos a suponer 480 volts. Yo pienso que yo tengo ahí un motor grande del orden de 25, 50 caballos, y por esa potencia, pues me conviene que sea de 460 volts el motor, o sea, 480 volts de suministro. Pero si ahí en ese pueblo, en ese municipio, las líneas no son de 480, pues ya estoy cometiendo un grave error. Y está empezando a hacer cálculos con un voltaje inexistente. Por eso es importante definir con Comisión Federal de Electricidad la factibilidad. Entonces tenemos que estudiar, bueno, en tal lugar ya sabemos que no hay 480, que hay 220 volts trifásicos, 4 hilos. Ok, pues ahí parto. ¿Sí? Parto de tener una cometida en 220 volts. Si mi carga es pequeña, del orden de máximo 5 kilowatts, mi demanda máximo 5 kilowatts, pues yo le voy a pedir a la Comisión Federal que me dé un circuito monofásico, una fase y neutro, como tenemos en casa, ¿no? Nuestra casa es menos de 5 kilowatts de demanda, por eso nos dan una fase. Pero si tienen una casa más grande, que tiene más habitaciones, que tiene, pues, es una casa que tiene varios estacionamientos, viven más personas, una familia grande, numerosa, pues a lo mejor conviene que contratemos 2 fases, porque ya andamos pegándole a los 10 kilowatts. Y si subimos otros 5 a los 15 kilowatts, estamos hablando de 5, 10, 15, pues ya conviene que nos den un sistema trifásico a 220 volts 3 fases. Entonces vamos a tener en el primer caso un medidor monofásico, en el segundo 2 monofásicos o 1 bifásico, y en el tercero 3 monofásicos o 1 trifásico. Después de ahí vamos a hacer la distribución a las lámparas y contactos, a todos los servicios. ¿Sí? Que se necesiten. Dependerá del tamaño de la casota, ¿no? Entonces eso hay que definirlo bien, porque en base a cómo va a ser nuestra cometida monofásica, bifásica, trifásica, va a ser nuestra distribución eléctrica. Vamos, tenemos una casa muy grande, a lo mejor decimos una fase completita la dedicamos para la planta baja, otra fase para la primera planta, y la tercera fase para la tercera planta, ¿no? Al segundo piso. Vamos a empezar a distribuir de mejor manera los circuitos. Ahora, bien, vamos a suponer que tenemos una casita muy pequeñita, ¿no? Así como la casa, que no tenemos una sola fase, que tenemos máximo 5 kilowatts de demanda. Pues también podemos distribuir esa fase en varios circuitos. Un circuito para el alumbrado de sala, de cámaras, cocina, baño. Otro circuito para los contactos, podría ser, ¿verdad? Si es una casita de 2 pisos, pues a lo mejor un circuito para el circuito de planta baja, y otro circuito para la planta del primer piso. Estamos con una sola fase, pero distribuyendo esa fase en varios circuitos, que no suman los 5 kilowatts. ¿Verdad? Si suman,
ya tenemos 2 fases. Y también hay que hacer la distribución. Y si son 3, porque ya es muy grande, ¿verdad? También tenemos que hacer la distribución de circuitos de la mejor manera, que convenga, que tengamos flexibilidad, que no nos quedemos sin contactos y sin luz, o a lo mejor combinamos algunos contactos con algunas lámparas, de tal suerte de que si falla un circuito, pues nos quedamos sin ese contacto y sin esas lámparas, pero tenemos otros contactos y tenemos otras lámparas que están en otro circuito. Tenemos que ser flexibles en el aspecto de la operación, no nos quedemos a oscuras. Eso lo vamos a ver, cómo tenemos que empezar. Fíjense, todo esto es planeación, todavía no echamos el lápiz a caminar. Cuando ya hayamos planeado bien, entonces empezamos a hacer los dibujos, el diagrama unifilar, que es básico, porque el diagrama unifilar pues, nos muestra esto que estamos practicando, la planeación. Ya en nuestra próxima clase ya vamos a empezar a hacer la distribución de equipo, vamos a practicar de la distribución de equipo, vamos a hablar de la distribución de los circuitos, las distancias, de las potencias, de los tipos de carga y vamos a empezar a calcular. Sí, pero ya habiendo definido todo lo que es la planeación. Y esto se tiene que hacer en una casa doméstica, en un changarro, una tienda de abarrotes, un taller mecánico, un California, un Oxxo, un Extra, un Banamex, una farmacia, Guadalajara, una escuela, una clínica, cualquier cosa. Nada más que son criterios, unos son básicos, pero hay ahora que tener algunas cuestiones particulares que hay que atender. Por ejemplo, en una casa decimos esto, ¿no? Esto conviene que se haga de esta manera, pero si no es casa, es un taller mecánico, las cosas pueden cambiar, las consideraciones pueden cambiar. A esto voy. No es lo mismo hacer una casa que hacer un taller. Y no es lo mismo hacer un taller que hacer una escuela. Son consideraciones diferentes. Aunque los cálculos prácticamente siguen los mismos procedimientos, la planeación para hacer la distribución eléctrica es diferente. También, yéndonos más arriba, hacer una refinería pues es diferente a hacer un aeropuerto. Y hacer un aeropuerto es diferente a hacer una planta de papel, Kimberly Clark, o hacer una fundidora de vidrio, vidriera de los Reyes, o hacer una cementera, Cementos Cruz Azul. Lo eléctrico es lo mismo, los principios ya haciendo los cálculos es lo mismo, pero las consideraciones para planificar la distribución eléctrica es diferente. Por un lado. Por otro lado, los materiales y los equipos son diferentes. No son las mismas consideraciones para la selección de equipo en una refinería donde hay áreas inflamables, explosivas, sustancias inflamables, elementos explosivos, donde los elementos al exterior o en contacto con esas zonas peligrosas deben ser a prueba de explosión. En nuestra escuela, nuestro salón de clases, pues no es una planta petroquímica, por eso los elementos que tenemos ahí de contactos y lámparas pues son para uso normal, uso interior. Pero también los materiales deben cumplir no nada más con la clasificación de las áreas peligrosas, sino también deben ver, bueno, van a ser para uso interior o van a ser para uso exterior. No es lo mismo comprar o especificar un transformador que va a estar adentro de un edificio a comprarlo si va a estar al exterior de ese edificio, porque estando al exterior pues va a estar expuesto a las condiciones
climatológicas externas, ¿no? Al agua, a la lluvia, a la nieve, al frío, al calor, al polvo, a muchas cosas que no están expuestas dentro de un edificio. No vayan a comprar ustedes un transformador para uso interior y digan, pues aquí se necesita ya afuera uno, pues úsalo. Pues sí lo pueden usar, pero en cuanto se moje, se vuelve, pues se va a dañar muy rápidamente. Y al revés tampoco es conveniente. Tenemos un transformador que compramos para allá afuera, pero no se usó, lo tenemos guardado y aquí adentro necesitamos uno de esa capacidad y de esa relación de transformación. Tráetelo, pues tampoco. O sea que no es nada más lo eléctrico, ¿sí? No es nada más calcular lo eléctrico, que los cables, que las protecciones, que las tuberías, sino también tener el concepto del medio ambiente al que va a estar sujeto ese elemento, ese equipo, pues para que nos dure la instalación adecuadamente y además sea segura. ¿Sí? Sea segura pues para la gente de mantenimiento, para la gente de operación, para la empresa misma, para los bienes de la empresa. Son conceptos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Yo sí, profe. Adelante, a ver, déjame abrir aquí esto. A ver, ¿dónde andas? Acá estoy. Isaac. Sí, soy yo. Mira qué bueno, sí nos conocemos. Me da más confianza verlos en las pantallas a que me dejen nada más su perfil ahí dibujado. Me da más confianza. Nos hablamos de tú a tú. Hay más cercanía. Decía mi abuelo que hablarse de tú y de frente acerca a las personas. Y eso es muy bueno. Que si hemos de hablar, pues vamos a hablar de frente y de cerca, no alejarnos. Y esto de las pantallas es muy bueno que las tengan encendidas, que nos sentimos en confianza. Adelante, Isaac. Sí, respecto a lo que nos comentó al principio de que Comisión Federal es el único encargado de distribuir la red eléctrica y todo esto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una empresa privada hace como una campaña en donde a las zonas rurales, en donde todavía no tienen energía eléctrica, les llevan, no sé, alguna planta solar para que puedan acceder a la energía eléctrica? ¿Va en contra de la ley aquí en México o algo así? No, es lo que les comentaba, que todos esos productores independientes de energía eléctrica, aprovechando por ejemplo esto de las energías alternas, aprovechando esto que estabas mencionando, dicen, bueno, pues mira, yo no me voy a meter, nada más voy a generar para esta zona, está necesitándola, no me voy a meter en aspectos legales, nada más dame la parte correspondiente a mis gastos, ¿no? Para que sea rentable mi inversión. Así como este productor independiente hay muchos, pero resulta ser que ya hay algunos que han abusado. De ahí parte esto de la reforma eléctrica, de poner en orden, no correrlos, no decirles no, o se alinean o no, sino simplemente ponerlos en orden, no abuse. No abuse porque aquí al final de cuentas la ley, por ley, Comisión Federal es la responsable de todo, pero les ha dado un poquito de carta abierta para que puedan hacerlo, pero no sin abusar. Entonces sí se puede, y de hecho hay productores independientes, pero están limitados en la generación, cuántos kilowatts, cómo pueden distribuir y hasta dónde. Esperemos que ahora ya nos publiquen esa ley eléctrica, creo que la acaban de aprobar ayer, o algo así, ¿sí? En la Cámara de Senadores. Falta que nos llegue a nosotros, pero nosotros no nos debemos preocupar mucho por el aspecto comercial. Nosotros con el aspecto técnico, ya les platiqué que el aspecto técnico, pues no lo hemos desatendido. Ahora lo que debemos hacer es tenerlo presente, que nuestros proyectos también cumplamos con lo que a nosotros nos corresponde,
ya sea que seamos consumidores o trabajemos en las líneas de distribución o trabajemos en las líneas de transmisión o en la generación y Comisión Federal de Electricidad, o bien trabajemos como generadores independientes, ¿no? Que trabajemos con lo de las eólicas, que trabajemos con lo de las solares, con la biomasa, con las maremotrices, con las hidroeléctricas, que son energías pues limpias, ¿no? Entonces, tenerlo presente también, porque las fallas que se presentan en un sistema eléctrico no dependen de una sola área, no dependen nada más del área de generación, no dependen nada más del área de transmisión, ni dependen nada más del área de utilización, los consumidores, sino dependen de todas las áreas y hay que hacer soluciones integrales. Si todos en cada una de las áreas hace lo que le corresponde, entonces el sistema eléctrico completo se va a ver robusto, se va a ver favorecido, se va a ver de buena calidad, ¿verdad? Buena calidad de energía, buenas protecciones. De eso se trata la ley, de poner en orden a todos y que todos cumplan para que el sistema eléctrico de potencia desde el consumidor hasta la fuente de generación o al revés, si quieren caminar al revés, desde las fuentes de generación hasta el último contacto de la casa, trabaje en forma eficiente. ¿Sí quedó claro, Isaac? Sí, profe, muchas gracias. ¿Quién más tiene algún otro comentario, alguna duda? Con mucho gusto. Aprovechen. Ahorita, déjenme ver si puedo verlos de otra manera. Pantalla completa, cambiar el diseño. Mosaico. Ok, ya veo más. Ya vi que muchos ya me entregaron su primera tarea, prácticamente la mayoría. Incluso todavía hoy recibí una, ¿verdad? Lo interesante de esta tarea, que no tiene que ver con lo eléctrico, ¿verdad?, es el uso de software para hacer nuestros trabajos, nuestras presentaciones, nuestras tareas, nuestros cuestionarios. Este uso de estos softwares pues no son útiles para todas las materias y no son útiles para todo el semestre. Y para todos los semestres. Me quedé callado porque oí que tocaron a la puerta, pero creo que ya la están atendiendo. Entonces, es importante, sí, lo que me pusieron ahí, qué hace cada software, pues es lo básico. Ahora lo que tenemos que hacer es darle una repasada a los tutoriales. ¿Se acuerdan que les mandé por correo 8 tutoriales? Hay que darle una repasada porque nuestro siguiente trabajo va a ser precisamente ya empezar a usarlos. Una de las cosas que tenemos que hacer es hacer una pequeña presentación. Ustedes van a elegir en qué, si la hacen en PowerPoint, si la hacen en Geniali, si lo hacen en un podcast, si lo hacen en una página web, si lo hacen en ¿cómo se llama? Lo de textos. Para hacer textos, usar las herramientas. Y lo conveniente es, como estamos practicando, bueno, el contenido no hay que practicar, el contenido sí tiene que estar bien firme. La forma de presentarlo es ser opcional, pero la idea es de que puedan hacer varios contenidos de las diferentes tareas con diferentes software. El efecto de que vayan practicando y ustedes vayan, bueno, para mi tesis, para mi examen profesional, para mi presentación, pues me conviene ya la sé usar, ¿no? Entonces esa es una ventaja importante que le vamos a sacar a este semestre. Por eso ahorita ya no vamos a platicar de eso, sino vamos a platicar ahora. Les voy a hacer una pequeña presentación de otros aspectos. A ver, déjenme ver cómo está aquí la lista.
Oiga, profe, Dime. soy yo otra vez. Si mi equipo está interesado en hacer el podcast, puede ser arbitrariamente o usted nos va a asignar qué es lo que tenemos, qué programa tenemos que utilizar. No, pues lo convenimos. Puede ser que ustedes lo elijan a su gusto. Y es que sería lo más conveniente de que ustedes como equipo se pongan de acuerdo y digan, te veo, estoy moviéndole aquí. Se pongan de acuerdo. Van a trabajar en equipo y lo mejor de trabajar en equipo es estar de acuerdo. ¿Sí? Hagan una votación, ¿no? Porque a veces pues hay un desacuerdo, ¿no? Hay alguien que no quiere, bueno, pues hagan un consenso, hagan un debate y digan ventajas y desventajas que representa uno con respecto al otro, convencer al otro. Y esa es una cosa muy bonita de convencer a los demás de lo que uno pretende que es mejor o que cree que es mejor. ¿Y cómo lo vamos a convencer? Pues con argumentos y con argumentos que sean mejores que los argumentos que presenten los demás y que pues sean veraces, que sean válidos y que los demás también tengan empatía y que se pongan abiertos. Es decir, si tú me convences, adelante. Si yo te convenzo, ¿me vas a decir adelante? No, pues que sí. Órale. Ponemos las cartas sobre la mesa. Este software hace esto, hace el otro, y lo que vamos a hacer nosotros es a esto. Lo podemos hacer con muchos softwares. Cada trabajo que nosotros vayamos a hacer, lo podemos hacer de diferente manera, utilizando diferentes software. Pero puede ser el mejor. Habrá que hacer un análisis. ¿Por qué conviene hacer una presentación? ¿Por qué conviene hacer un cuestionario? ¿Por qué conviene hacer un libro? ¿Por qué conviene hacer una infografía? ¿Por qué conviene hacer un podcast? ¿Por qué conviene hacer una página web? Lo platicamos, lo comentamos y se llega a un acuerdo de forma consensual en equipo. Y esto es muy importante. Nosotros en nuestra vida profesional vamos a trabajar en equipo y vamos a tener que convencer o nos tendrán que tener que convencer. Pero una vez convencidos, vamos a trabajar en forma de equipo, no en forma cada quien por su lado. O sea, que nos sirva esta experiencia para conformar para nuestra carrera, pues adquiere todos los aspectos formativos, no únicamente las cuentas y los cables y las tuberías. Ahí no vamos a tener fallas. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener los mismos conceptos, la misma información para desarrollar. Vamos a, fíjense, aprovechando, vamos a ver qué tanto sabemos. Pongan atención y si es necesario tomar nota. Vamos a suponer que tenemos un motor. A ver, tomen nota. Un motor de 10 caballos, 10 HP, trifásico, para 220 volts, con un factor de potencia de 0.8 y con una eficiencia de 0.9. Se trata de un motor de inducción de corriente alterna, de esos que les llaman jaula de ardilla. Es el más usado, es el convencional jaula de ardilla. Bueno, ahí está el motor. Calculen la corriente nominal a plena carga, a que es igual la corriente de ese motor a plena carga.
¿Lo están haciendo? Sí, profe. ¿Sí, Isaac? ¿Todos? Sí. A ver, Alejandra. Alejandro Jiménez. Sí, profe. Alejandro Murillo. Sí, igual. Andrés Betancourt. Sí, profe. Axel Hernández. Sí. Brian Hernández. Sí, profe. Brian Roan. Sí, profe. César Ulises. Sí, profe. Erika Corona. Sí, profe. Diego Rodríguez. Sí, profe. Emerson Marín. Sí, profe. Sí, profe. Luis. Sí, profe. Gabriel Sánchez. Sí, profe. Jatibé Domínguez. Sí, profesor, estoy trabajando en eso. Perfecto. Hiromi Taniguchi. Sí, profe. Perfecto. Humberto Pérez. Sí, profe. Isa Martínez. Sí, profe. Isaac. Bueno, ¿dónde estás platicando? Juan Arguín. Sí, profe. Luz Santos. Sí, profesor. Marco Cuevas. Marcos Antonio Flores. Pánfilo Vázquez. Sí, profe. Porfirio Aragón. Sí, profe. Rivera Rodríguez. Sí, profe. Rogelio Aranda. Sí, profe. Sí, sí, sí. Perfecto. Susana Báez. Sí, profe. Uriel Ibarra. Sí, profe. Víctor Cardiel. Sí, profe, en eso estamos. Correcto, muy bien. ¿Cuánto les dio? 33.4545 amperes. ¿Quién más? ¿A quién les dio más o menos? ¿Todos les dio igual? No sé si estoy mal en mis datos, a mí Todavía. me había dado 0.045 amperes. Ah, caray, hay mucha diferencia. A ver otro. Sí, pero no sé si son mis datos o mi operación. Bueno, ¿quién más me da otro valor? Susana. ¿Cuánto te dio, No sé Susana? si también si son mis datos, pero también me salió 32.80. 32. Ok, bien. Estoy aquí como caiga aquí, ¿eh? A ver, Xiaomi, Taniguchi, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto? No te escucho. Creo que no tienes conectado tu teléfono o el sonido, el volumen. No te escucho. A ver, otro más. Gabriel Sánchez. ¿Cuánto te dio? Profe, yo creo que no escuché bien uno de los datos, pero me dio 32.62 amperes. Ok, a ver.
Este es un ejercicio, ¿eh? No se asusten, es un ejercicio. Al final de cuentas, con este ejercicio quiero demostrar que no a todos nos da lo mismo. Quizás no estemos aplicando adecuadamente pues la fórmula correspondiente. ¿Qué tal si nos dicen, fíjate, ingeniero, que no es trifásico, es monofásico? Cambia el valor, ¿verdad? Cambia la fórmula. ¿Qué tal si nos dicen, ingeniero, bueno, sí es trifásico, ingeniero, no me estoy jugando contigo, pero es trifásico, pero no es de 10 caballos, es de 10 kilowatts. Da lo mismo que sea de caballos o sea kilowatts. No, profe. No, profe. ¿Verdad que no? Depende de en qué está dada la potencia. Y la potencia normalmente de los motores está en HP, pero hay algunos fabricantes que las dan en kilowatts. Hay otras ocasiones en las cuales nosotros medimos la corriente del motor y no tenemos ni los datos de placa, no sabemos si es HP, si son kilowatts, sino tenemos amperes. Y con eso nos piden calcular, por ejemplo, la eficiencia. Nos partimos al revés, o nos piden calcular el factor de potencia, o nos piden calcular la potencia en HP en base a la corriente. Tenemos que manejar muy bien las unidades. ¿Por qué hago esta observación? Para iniciar un cálculo de una instalación eléctrica, vamos a calcular las corrientes nominales de las cargas, ya sean lámparas, motores, resistencias, capacitores, las corrientes nominales. De ahí parte todos los cálculos, todo lo que vamos a hacer con el lápiz, con la calculadora. Y en función de la veracidad de esos valores de corriente, va a ser la confiabilidad de nuestros cálculos. Si nosotros partimos de un valor malo, estamos partiendo con el pie izquierdo. Vamos, si nos equivocamos en la fórmula, nos equivocamos en las unidades, vamos a obtener un valor equivocado, el cual, como es básico para nuestros cálculos, va a trascender hasta sus últimas consecuencias. Por eso es importante que definamos muy bien las corrientes nominales de las cargas con los datos de placa, con las mediciones o bien con los datos que den las normas. Hay varias formas de hacerlo. Lo mejor es con los protocolos de prueba de los motores que estamos comprando. Pero desgraciadamente esos protocolos de prueba, pues esos no están a la vista, no son públicos, esos son de fábrica, son para los prototipos. Pero pues no vamos a esperar a que tener esos protocolos, pues, los prototipos para nosotros hacer nuestros cálculos. Tenemos que usar las normas, tenemos que usar los datos de placa, tenemos que usar las fórmulas. Pero ninguna de esas tres cosas son únicas. Al final de cuentas tenemos que hacer los ajustes ya con lo que se compró, con lo que se tiene en campo. Hicimos los cálculos en base a las normas, en base a las fórmulas, en base a todo, ¿no? Pasamos la prueba de la unidad verificadora, nos firmó los planos. Pasamos la prueba con Comisión Federal de Electricidad, nos dijo, adelante, ingeniero, van muy bien, aquí está el contrato para la contratación de la energía eléctrica, perfecto. El cliente nos dice, pues aquí está el dinero, ¿no? Vamos a comprar todos los materiales y equipos, vamos a contratar, o todo ingeniero, vamos a contratar a la gente que va a hacer la obra, y empiezan a hacer las zanjas, todo, las cimentaciones, a poner los motores,
las traves, las columnas, a poner las tuberías, las charolas, los ductos cuadrados semisagrados, a poner el tendido de cables, a poner los tableros, los interruptores, a poner la subestación, el transformador, las protecciones, la acometida, todo bien, ok. Ahora vamos a arrancar. Ahí está la prueba de fuego. Si todo está bien, tiene que arrancar al primer botonazo. Nada de que oprimo el botón, ¡paz! Se disparó, córrele. Se paró, fíjate que no aguantó la protección. Hay que darle un poquito más alto el ajuste, o más bajo el ajuste. A ver, otra vez, te vas. ¡Paz! Otra vez se disparó. No, pues no vamos a estar jugando. ¿A qué jugamos? A estarle moviendo hasta que ya no dispare. Esa es nuestra ingeniería, jóvenes. A la prueba y error. Pues no, Sí, sí. ya lo habíamos hecho todo con la norma, ya lo habíamos hecho todo con las fórmulas, ya lo habíamos hecho todo con los datos de placa, ya nos aprobaron los planos, ya Comisión Federal nos dio la acometida y todavía no podemos arrancar. ¿Qué significa? El uso de manuales, de fórmulas, de tablas, de procedimientos que luego están en los libros o que regalan algunos fabricantes, tablitas para calcular, pues sirven relativamente. Al final de cuentas hay que hacer los ajustes últimos, y los ajustes últimos es prácticamente haciendo uso de la ingeniería, todos los principios. Por ejemplo, ese motor que acabamos de calcular la corriente nominal, que a algunos les salió diferente. No aplicamos la fórmula igual, el concepto igual, y nos debe salir igual. Es el mismo motor. Pero ahora si nos dicen, oye, ingeniero, fíjate que además yo sé que tienes que calcular el ajuste de las protecciones contra cortocircuito y contra sobrecarga. ¿Qué te parece si te doy un poquito más de datos de ese motor? Por ejemplo, ¿qué datos? ¿Qué te parece si te doy la letra de código? ¿Qué es la letra de código y para qué me sirve? ¿Alguien me puede decir qué es la letra de código? O pregunto directamente. Desconozco, profe. De acuerdo, se No vale. sé, profe. Y igual no sé qué es eso. Se vale. Entonces sería apúntenlo así como le hago yo. Cuando desconozco algo, pongo un asterisquito en mis apuntes y digo, ¿qué es la letra de código de un motor? Y es bien fácil, pues ahí tienen su internet en su celular. Letra de código de un motor, ya les va a decir que son los KVA por HP a rotor bloqueado. ¿Qué significa? Que ese motor va a tomar cierto valor de HP, KVA por HP a rotor bloqueado en un momento antes de energizarse. Inmediatamente al energizarse. Y es una corriente alta, pero que va a depender del diseño del motor. Por eso hay motores que tienen una letra de código A, otros tienen B, otros tienen C, otros tienen D. ¿Cuál ingeniero debo tomar? Porque aquí se me está disparando la protección en el momento de arranque. Tomé en cuenta los 10 caballos que me dijo, ingeniero, tomé en cuenta de los 220 volts, tomé en cuenta la eficiencia y el factor de potencia, y la fórmula la apliqué tal como es, que es igual a la corriente nominal es igual a los HPs por 746 para convertirlos a watts, o por punto 746 para convertirlos a kilowatts, entre la raíz de 3, y entre los KBs, y entre el factor de potencia en por unidad, y la eficiencia en por unidad. Eso me da la corriente a plena carga. Pero no tomé en cuenta en esa fórmula la corriente a rotor bloqueado. ¿Por qué? Porque esa fórmula me sirve única y exclusivamente para la corriente nominal a plena carga, no para definir la corriente de arranque. ¿Y la corriente de arranque para qué me sirve conocerla? Pues para que arranque. Si no, no le doy chance ni de que arranque. ¿Cuál es el tiempo de aceleración de tu motor? ¿Son 6 segundos? ¿4 segundos? ¿10 segundos? Hay motores que en 4 segundos ya
arrancaron, ya tomó su carga. Pero hay motores que se tardan 8, 10, 20 segundos para adquirir su velocidad nominal. Por ejemplo, hay motores que arrancan con la carga. Se ve una batidora de una panadería. Si a la batidora le ponen la leche, le ponen la harina, huevos, vainilla, la nuez, todo lo que ustedes quieran, ¿no? El panquecito que van a hacer, tiene carga y el motor se va a tardar en hacer girar esa olla a su velocidad plena, porque tiene una inercia que vencer. No es lo mismo arrancar esa batidora sin la leche, sin los huevos, sin la harina, sin todo eso, en vacío. Arrancar y luego le vamos llenando poco a poco. A ver, tráete una botella de leche, tráete un kilito de harina, tráete rompope, tráete la vainilla. La van llenando, ¿no? Como en la licuadora. Poco a poco, si no la bloquean. Entonces el motor se va comportando diferente durante el arranque hasta tener su velocidad a plena carga y su corriente a plena carga. Ahí es donde el problema se suscita muchas veces en los arranques ya de los proyectos. Si, oye, ingeniero, tengo muchos disparos, no puedo arrancar la fábrica. Y tomé en cuenta las normas, ingeniero. Mira, aquí está mi cálculo. Tomé en cuenta los datos de placa, tomé en cuenta todo. Pero pues no tomé en cuenta ya los detalles del equipo realmente que se compró, las características del arranque, el diseño NEMA, bueno, cómo se comporta el par con respecto a la velocidad. Fíjate, que se dispara y como que no puede el motor con la carga. A decir, pues ese es problema del mecánico, porque el mecánico es el que define la capacidad del motor eléctrico en función de las necesidades mecánicas de la carga a mover. Oye, ingeniero, pues ya el mecánico ya ni... Ahora con el COVID ya se fue. ¿Tú qué sugieres, ingeniero, ¿no? Rogelio? Aranda, ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿qué sugieres? No arranca el motor y no es el problema del motor, es de la carga, fíjate. No aguanta la carga, no aguanta el par. Es una carga muy grande para la potencia del motor. Empieza como que quiere y se bloquea y se dispara por sobrecarga. Pues hay que traer uno que aguante más carga o una carga mínima, ¿no? ¿Verdad? Que tenga el par mínimo, el motor, para que pueda arrancar con la carga, con su par mínimo para salir del reposo. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión o esta observación? Y que nosotros como electricistas sí podemos decir en un momento y lavarnos las manos, esa no es mi bronca. Pero ante el cliente sí es nuestra bronca. ¿Qué significa? Que nosotros debemos saber también especificar los motores con respecto a las potencias solicitadas por la carga para poder definir si el motor está bien seleccionado. Muchas veces ya vienen la carga con los motores de fábrica, porque ellos hicieron el cálculo. Dijeron, para esta bomba ya le calculamos que tal par necesita tanto tiempo de aceleración y ya le acoplamos este motor. Incluso ponen un cuadrito y te dicen, para esta bomba tal motor de tal capacidad, tal voltaje, ya lo hicieron. Pero no siempre es así. Muchas veces nosotros mismos tenemos que saber, en base al problema que se tiene, o simplemente que nos digan, oye, ingeniero Rogelio, aquí está un motor de 10 caballos, ¿puedo mover esta carga? A ver, ¿qué harías, ingeniero? Tienes ahí una bomba. Y aquí tienes el motor de 10 caballos. Y te dicen, ¿lo podemos acoplar y puede trabajar, ingeniero? ¿Qué harías? Pues primero haría, no sé si estaría bien primero hacer unas mediciones o, ¿cómo decirlo? Unas pruebas también y ya si es eficiente, pues ahora sí les digo, no, pues órale, úsenla. Necesitamos hacerle pruebas a la bomba, a ver con qué carga se mueve, con qué potencia se mueve. Necesitamos medir el par.
Y es fácil, ¿no? Acuérdense que el par es fuerza por distancia, ¿no? Ponemos una barra, la conectamos a la flecha, le ponemos un peso y en cuanto se mueva, ese es el par mínimo. Y entonces vemos las características de nuestro motor. En el momento de arranque, tiene ese par mínimo. Si lo tiene o es superior, sí se va a mover y se va a acelerar. De entrada podemos sacarla del reposo. Ahora, la vamos a mover esa bomba autocebada, o sea, con agua, o va a estar en vacío, o va a estar llena, a plena carga. Tendrá que medir el par al 25%, al 50%, al 75% y al 100% de la carga para saber si tenemos la capacidad del motor para moverla y sacarla del reposo. Bueno, así como lo hicimos ahorita con lo mecánico y eléctrico, también tenemos que estar en conjunción con lo civil. ¿Verdad? Empieza a vibrar el motor, empieza a vibrar el conjunto de motor y bomba. Y empieza a vibrar la cimentación. ¿Quién tiene la culpa? ¿El de la cimentación, el del motor o el de la bomba? ¿El civil, el eléctrico o el mecánico? Pues yo creo que todo por falta de comunicación, ¿no? Falta de planificación. No sé, pues que exactamente. No hubo una buena coordinación en el diseño, bueno, pero estamos nosotros que somos los electricistas y nos dejaron con el paquete. ¿Qué podemos hacer? Recuerden lo que nos dicen los alemanes, que somos muy ingeniosos. Fíjense que nosotros los mexicanos siempre le buscamos y hacemos bueno, vamos a hacer esto. A ver si eso es. No, pues que no fue. Pues vamos a hacer esto otro. Y ahí nos vamos. Siguiendo un caminito de lo más sencillo a lo más difícil, para no gastar innecesariamente. Vamos checando y hasta que le damos, esto era, ¿sí? Perfecto. Ese es el ingenio del cual los alemanes y los japoneses nos lo alaban, ¿no? Somos ingeniosos. Entonces, les platico esto porque ustedes tienen una gran capacidad, tienen un gran ingenio. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer como una especie de tarea es lo siguiente. También tomen nota, por favor. Vamos a calcular la corriente nominal a plena carga. ¿Sí? De diferentes tipos de motores. Por ejemplo, un motor jaula de ardilla trifásico. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Ustedes pónganle, va a ser de 10 caballos. Y ustedes van a checar con la fórmula, como lo hicieron. Pero también lo van a checar, ¿qué dice la norma? La norma NOM 001 establece valores de corriente nominal a considerar para los cálculos para los motores en base a su potencia y a su voltaje. ¿Qué dice la norma? Y luego van a checar en los catálogos del fabricante y van a ver un motor de 10 caballos para esta tensión, qué valor de corriente tiene, y van a checar que van a tener 3 valores diferentes. Y entonces van a decir, bueno, bien, ¿y cuál es el bueno? Bueno, profe, sí, ayer de hecho en una materia estábamos checando algo sobre la potencia de eficiencia y todo eso. Y un compañero decía que en la norma le salían unos resultados, pero siempre en la calculadora le salían otros. Entonces que, pues, bueno, ahí que se hace. Ya son cuatro valores. El de la calculadora, el de la norma, el de la fórmula, de los datos de placa, cuál es el bueno. Y recuerden que lo que les dije, que debemos considerar el más preciso, el más real, pues para que nuestros cálculos y sobre todo nuestros ajustes sean efectivos
de tal suerte que cuando primamos el botón al momento de arranque a la primera, que digan, ah, caray, ingeniero, nunca habíamos visto que arrancara esta planta a la primera. Es la primera vez que lo veo. Bravo. Son ingenieros de Poli, ¿verdad? Sí, de la CIMA, sí. Zacatenco, sí, de la CIMA Zacatenco, claro. Se nota. ¿Ok? Así, a ese lugar tenemos que llegar. Como quiera hacemos los planos, como quiera hacemos los cálculos, pero bueno. Y de eso a que arranque, es un camino largo que vamos a estudiar, que vamos a aprender. Todos son los conceptos. Es el factor de servicio de los motores. Apúntenlo también, así como apuntaron que es la letra de código, apunten también qué es el factor de servicio. Otro más, que es el diseño NEMA. ¿Y qué tanto va a afectar en los cálculos? ¿Qué es el diseño que, profe? Diseño NEMA. Hay diseño NEMA A, B, C, hay varios que tienen que ver con el comportamiento del motor, el comportamiento del par con respecto a la velocidad hasta que adquiere su velocidad a plena carga. El par va cambiando. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tan sofisticado? Pues es sofisticado porque no es lo mismo arrancar un ventilador, ¿sí?, que arrancar una bomba o que arrancar un compresor. Los requerimientos de la carga mecánica son diferentes. Lógicamente, la selección del motor es diferente. Es lógico, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a ese extremo para afinar nuestra ingeniería. Y estamos empezando bien. Entonces vamos a para eso, también calcular la corriente nominal de un tablero de alumbrado, cuya potencia está dada en kilowatts. Por último, calcular la corriente nominal de una resistencia y también de un capacitor, tanto monofásicos como trifásicos. Y hagan eso, calculenlo con respecto a las fórmulas, luego véanlo con respecto a los fabricantes y por último, ¿verdad?, chéquenlo con las ecuaciones, con la calculadora y píquenle bien a la calculadora. Vayan checando las operaciones parcialmente para que la calculadora les dé algo lógico. Bueno, eso lo vamos a ver el próximo lunes, porque vamos a empezar a hacer cálculos y vamos a hablar también de tarifas, vamos a hablar también de factores de demanda. Ya dijimos que son los factores de demanda, ¿verdad? Es una relación que tenemos entre la carga instalada y la demanda máxima, y esa cambia de un negocio a otro. Les voy a mandar, no, me equivoco, no es con ustedes, es con el otro grupo, algo que ustedes ya tienen, sus grupos, ya los conformados. El otro equipo me falta. Bien, entonces, preguntas, lo que quieran comentar, tenemos prácticamente ya el tiempo encima. No, profe, ninguna. No, profe, todo bien. Todos con toda la confianza del mundo. Entonces, entre más cálculos hagan de cálculos de corriente nominal, ustedes inventen las cargas y digan, bueno, ¿y esta cuánto da? ¿Y esta cuánto da? Y ahora, me meto en los catálogos de fabricante, me meto al internet. Bueno, si yo tuviera que comprarlo, ¿cuánto me da el fabricante? ¿Da? A efectos de tener las diferencias. Bien. Bueno, pues si no tenemos dudas ya, de momento, vamos a dejarla por hoy hasta aquí. Ya son las 11:30, tienen otra clase, seguramente, para que se puedan conectar. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Hecho? Vale, profe. Sí, profe. Sale, profe. Nos vemos, que les vaya muy bien y cuídense.
Igualmente. Hasta luego. Profe, Hasta luego. profe, Sí. yo no he podido ingresar no, bueno, no puedo entrar al Classroom con el link, no sé por qué no me deja ingresar. ¿Al Classroom? Ajá, no sé si tenga clave de Sí, sí dígitos para tengo. poder meterla. Permíteme, no te vayas. Sí. Pero déjame, te voy a presentar algo para que lo puedas ver. Ok. A ver, ¿dónde está? Pantalla completa. ¿Sí alcanzas a ver esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Qué número eres? El 23. 23 Rodríguez José Diego. Sí. Aquí, por cierto, ¿sabes por qué no puedes entrar? Porque yo mandé a Goguito Ujú. esto Sí. y me dijo que no lo podía recibir. Es que, bueno, a mí sí me han llegado sus notificaciones de las clases, ¿Por qué pero el no? del Classroom no me ha llegado. Ok, entonces, Goguito, ¿no me puedes dar otro correo o mándamelo que no sea ese? A ver, espérame un tantito. ¿Me lo mandas? Sí, Este, pero mira. se lo digo por aquí. Aquí lo tengo en la mano. Ok.